Hermanos, buenas, bienvenidos. Yo me voy a quitar porque no puedo respirar. Y hermanos se arrimen para acá. Y ya desinfectaron todo esto. Yo no sé, pero las alabanzas no se me hicieron pedacito. Pero gloria a Dios. Hermanos, que me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a orar, vamos a venir delante del Señor y vamos a continuar el segundo estudio de la primera epístola de San Juan. Amén. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, sabiendo lo poderoso, Señor, lo grande que eres, Señor, y a veces ni siquiera lo podemos imaginar o comprender, la magnitud, el esplendor, lo grande que tú eres, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor? Señor, nosotros hemos alcanzado a ver un poquito de la luz, de quién eres tú, Señor, pero es nada más como una sombra. Hasta que tengamos el cuerpo glorificado, hasta que estemos frente a ti, Señor, nos vamos a dar cuenta, Señor, de lo grande que tú eres y el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, los que no pudieron estar aquí, Señor, te pido que estés con ellos, que los guardes, que los protejas, Señor, y que continúes haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si se pueden hacer un high five de lejos, así todos, a vernos quiénes están, como tienen sus máscaras, no sé quiénes son, no las he visto, pero gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar así, no sabemos hasta cuándo, hermanos. Hay que estar orando por nuestros representantes en la política, en nuestros trabajos, todo lo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo, porque estamos viendo en tiempos que nunca en la historia de la humanidad se había visto tanto. Así es algo mundial, es algo que uno ni siquiera lo puede explicar o comprender. Y si lo comprende uno o lo puede explicar, es que hay algo más que no entendemos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer rápidamente el versículo 1 al 4, que es lo que vamos a estar leyendo. Si tienen sus Biblias, las abren por cierto, el estudio está ahí en la aplicación, lo pueden ir siguiendo ahí en la sección del boletín. Comenzando, y dice, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos a la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo hemos visto, oído, y eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí estamos viendo que en la sección aquí en mi Biblia dice que es la palabra de vida. La palabra de vida. Jesús, hermanos, ha sido siempre, desde el principio ha sido Jesús. Uno puede decir, bueno, Jesucristo o Jesús comenzó y nació cuando nació de la Virgen María. Y un hermano me estaba diciendo eso, pero pastor, ¿qué no sabe usted que Jesús comenzó desde que nació de la Virgen María? Y sí, eso es lo que la mayoría de la gente sabe, eso es lo que uno se supone que eso es. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí nos damos cuenta de que no es así. Y esta es una epístola tan especial que no tiene un saludo a un destinario, no va a una iglesia específica o no va para algún hermano, pero es tan importante que Juan aquí comienza luego comienza con lo más profundo de lo que es, o de lo que él está escribiendo. Comienza luego con lo que es bien importante y dice: el Hijo de Dios ha venido a la tierra en forma de hombre. Con eso comienza él. Y la gente dice, bueno, Dios no vive en un lugar, Dios ni existe, no está allá sentado y está viendo a ver quién se está peleando para regañarlos, y
la gente tiene un concepto malo de Dios, pero algunos de otros dicen que ni siquiera existe, que porque si Él existiera, entonces, ¿por qué pasa todo lo que está pasando ahorita? Especialmente en estos momentos. Que por qué permite que los malos se salgan con la suya y la gente buena siempre los hayan no haciendo nada y los hacen culpables. Entonces, Dios, hermanos, no ha olvidado la tierra, aunque parezca que, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora ni siquiera podemos alabarle al Señor en las iglesias? Pero sí dejan que los bares abran y que se lleguen y tomen sus cervezas y estén ahí haciendo parties, o las discotecas las abren. ¿Y por qué en la iglesia no nos dejan ni siquiera ahora cantar? Otros dicen, en realidad Jesús ni siquiera, o Dios ni siquiera existe. Más bien fue un invento del hombre para controlar, para que el hombre viva en un sometimiento total a Dios. Entonces Dios no existe. Entonces estos poderosos, esta gente que controla el mundo, el mismo diablo ha inventado esto para que de alguna manera no crean en Dios, que no existe. Y entonces nos llegamos a un punto donde uno a veces, yo sé que nosotros no, pero la gente allá afuera se cuestiona y dice, entonces, ¿Dios existe o Dios no existe? Y hoy nos vamos a dar cuenta que Dios envió a su Hijo a la tierra. Dios como Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo ya existían desde antes que todo fuera creado. Y eso es lo más bonito y lo más precioso que vamos a ver esta tarde. Jesucristo siempre ha existido. Versículo 1, ahí en la primera parte vemos el versículo que dice, lo que era desde el principio. Pues ¿qué era lo que era desde el principio? Pues vemos que Jesús siempre ha existido. Eso es lo que era desde el principio. Existió antes del mundo fuera creado. Imagínense que de repente Jesucristo ya existe, está en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de repente no existe nada y de repente ya comienza el mundo. Así fue como se hicieron las cosas. No es que el mundo comenzó y luego a la mitad de unos 4,000 años, 5,000 años nace Jesucristo y de ahí otra vez viene. No fue así. Más bien Jesucristo ya vivía. Él vivía siempre y siempre ha vivido en comunión con el Padre. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 1. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús desde el principio estuvo con Dios. Y fíjense, me gustaría que todos pasen, o vamos a leerlo juntos, en Filipenses capítulo 2 versículo 6. Vemos que Jesús es Dios. Vamos a tomarlo del versículo 6 de Filipenses capítulo 2. Dice, el cual, ahí está hablando de Jesús, dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está diciendo básicamente que Dios, siendo Dios, Él no simplemente no se aferró y dice, no, yo soy Dios, nadie me mueve aquí porque yo soy Dios, ¿cómo me voy a hacer hombre? Y no, Él dice que tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y dice que no lo tomó como cosa que aferrarse. Después en el versículo 8, continuando, dice, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló. Estando en la condición de hombre, Dios, en forma de Jesucristo, dice que se humilló a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta humillarnos, hermanos? Estamos en situaciones donde somos humillados y nos sentimos de lo peor, ya nos sentimos que ya no existimos. Ay, pobrecito de mí. Aquí Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y no nada más obediente, sí lo hago aquello, no, obediente hasta la cruz, la muerte. Ahí está implicando que fue un sufrimiento. Se humilló, sufrió y murió y se entregó ahí en la cruz. Y todo esto, hermanos, por amor a nosotros. La alabanza ahorita que estaba ese que fue como una rosa que se cayó, a mí eso así somos nosotros, hermanos. De alguna manera no conocemos a Jesús, lo pisoteamos, nos burlamos del Evangelio, de las personas que van a la iglesia, y Él así todavía, ese es el amor que Él tiene para con nosotros. Caminamos de la manera pecaminosa, tal vez nos arrepentimos, tal vez no nos arrepentimos, y Él ahí está todavía con sus promesas
No es que, ok, pecaste y ahora las promesas no son para ti, son para los que me están siguiendo, para los que son buenos, para los que son religiosos, para los que me siguen. No es así. Es con todos, con cada uno de nosotros. El Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Siempre Dios ha sido Dios. Dios no es que simplemente comenzó cuando se hizo la tierra y de repente salió Dios o nació Dios y ya de ahí ya continuó. No, Dios, todo comenzó con Dios. Todo comienza con Dios. De Dios creó, de la nada creó la tierra y creó todo lo que vemos, y aún así creó todo lo que no vemos. Jesús, hablando en Juan capítulo 17 versículo 5, dice: ahora pues, Padre, dice, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, está diciendo, Señor, está al punto de entregar todo, y dice: Señor, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir que antes que se creara el mundo, Él ya estaba en gloria con Dios Padre. Algo, hermanos, que ni siquiera podemos imaginar, ni podemos entender exactamente lo profundo de esto. Dice que glorifícame, Señor, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que se creara el mundo y la tierra. La segunda parte del versículo 1, vemos la prueba que es bien clara y es un hecho real. Y a veces uno dice, bueno, es que tal vez es algo que se inventó por ahí. No, es un hecho real. El hombre lo oyó, lo vio, lo contempló y lo palpó. Continuando con el versículo 1, dice: lo que era desde el principio. Y luego fíjense lo que dice Juan, dice: lo hemos oído. Quiere decir que lo oyeron, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, hablando de Jesús. Está diciendo lo que hemos oído. Juan y los primeros creyentes oyeron al Hijo de Dios. Lo oyeron con carne y hueso, como a usted y como a mí. Simplemente lo vieron en realidad. No fue un espíritu que de repente se apareció, no fue un bulto, no fue algo que simplemente ocurrió. No, en realidad fue en sangre, en carne, y fue transformado de Dios a hombre, de Dios eterno a hombre que no es eterno, que muere, de carne y hueso. En Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. Y fíjense por qué fue que se hizo hombre. Ahí dice, ¿para qué? Pues para que por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos por el temor de la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que Él se hizo hombre, participó y se hizo hombre para destruir por medio de la muerte que Él iba a morir para pagar el precio que nosotros debíamos. Eso es algo increíble, hermanos. Él no tenía nada que ver en esto, pero Él tomó el pecado a Él mismo. La Biblia dice que Él se hizo pecado para simplemente para ganarle al diablo que tenía el imperio, que estaba controlando el pecado, y librar a todos por el temor de la muerte, que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del pecado. Los 12 apóstoles y miles de personas lo oyeron, lo vieron, anduvieron con Él y lo seguían, y ahí estuvieron. O sea que fue cierto, lo oyeron, lo vieron con sus propios ojos. Continuando, dice: lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan dice que también lo vio con sus propios ojos. Y aquí no está diciendo ok, pues yo oí que fulanito y mis papás, mis primos, a unos conocidos que me dijeron. No, lo vieron con sus propios ojos. En Hechos capítulo 1, versículo 21 dice: es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 21. Dice que Él entraba y salía entre nosotros cuando estábamos reunidos. Versículo 22 del capítulo 1 de Hechos.
Y dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea que desde que fue crucificado y resucitó y se fue y subió a Dios con Dios Padre, que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiere decir, hermanos, que anduvo con ellos, lo veían que salía, que entraba, estaba con ellos, y que desde que fue crucificado, desde que comenzó su ministerio a través del bautismo de Juan el Bautista, vivió con ellos, y simplemente en el momento donde murió, entregó todo ahí, estuvo la resurrección y luego después regresó y anduvo con ellos. Algo increíble. Y ahí donde dice lo que hemos contemplado, esa palabra contemplado, sí, significa ver, observar algo durante, pues lo estoy viendo, estoy observando, lo estoy contemplando, pero esa palabra es más profunda, es observar algo durante un largo tiempo para poder estudiarlo y comprenderlo. Quiere decir, como cuando uno va a la escuela, uno estudia cosas, pero uno estudia y otra vez lo estudia para de veras comprender todo lo que es. Pues ellos lo contemplaron, ellos lo veían, lo estudiaban, pensaban aquí, pensaban allá, llegaban las escrituras, lo que él decía, lo que hacía, cómo vivía, o sea que lo contemplaron. Quiere decir que de veras lo estudiaron a él, cómo vivía, qué hacía, por qué hacía. Entonces aquí tiene mucho sentido. Dice, lo hemos contemplado, o sea, lo observamos durante mucho tiempo para estudiarlo y poder comprenderlo. Jeremías capítulo 9 versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y luego después dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. O sea que se alabe esto que se debe de alabar. ¿Cómo? Pues entendiendo y conocimiento que Dios es Dios. O sea, hermanos, es profundo. Dice, porque hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, ¿qué es lo que quiere? Quiere misericordia, juicio, justicia en la tierra. Donde dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Palpar es simplemente, no nomás es tocar, ok, ya lo toqué, ya lo palpé. No, es buscar para poder entender. Algo similar a lo que es comprender. Lucas en el capítulo 24, versículo 39, dice, mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy, dice, palmad, dice, palmen, o sea, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús hablando. También Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Recuerden que Tomás era el que siempre estaba, en inglés es doubting Thomas, o sea, el incrédulo, Tomás el incrédulo. Y dice, mira, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino más bien sé creyente. Esa es la palabra que está hablando aquí, palpar. Es más que tocar, es buscar, entender y comprender. Tocó y dice, sí, está un agujero. Ok, entonces se pone a pensar, es que ahí le clavaron. Ok, sí, aquí, también sí. O sea, es profundo, hermano. No nada más es que sí, anduvieron, lo tocaron, lo palparon. No, es más profundo porque caminaban con él y ellos estaban exactamente viendo todo lo que él hacía. Es exactamente lo que las personas que no conocen a Jesús están haciendo con ustedes. Los están contemplando, los están palpando, los están viendo con sus propios ojos y los están oyendo lo que están diciendo, a ver cómo están viviendo. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo, porque ellos no conocen la Biblia, no conocen la palabra como nosotros. Ellos lo que están viendo es lo que están oyendo, están viendo, están contemplando y están palpando de nosotros. Entonces, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que estamos viviendo? Especialmente en esos momentos de incertidumbre, donde a veces se supone que nosotros tenemos todas las respuestas, porque aquí está toda la respuesta. Y sí las tenemos, pero basado a la palabra. Y si tenemos la respuesta y le decimos lo que dice la palabra, no lo van a aceptar.
porque dicen, no, eso es de la Biblia, eso es de la palabra, eso no, pero ¿qué está pasando ahorita? Y entonces no se puede hablar con gente así. Pero sí, nada más para mitad, hermanos, cuando Jesús caminaba, los discípulos lo seguían, pero también lo estudiaban, veían cómo estaba viviendo. Y yo nada más les sugiero, hermanos, que por ahí también hay alguien que el que ustedes menos creen, también está haciendo lo mismo con ustedes, o conmigo. Nos están viendo, nos están oyendo a ver qué estamos diciendo, nos están contemplando y nos están palpando, a ver en dónde estamos ubicados, y tenemos que tener cuidado con eso. Y si vivimos para glorificar al Señor, no tenemos por qué preocuparnos, pero hay que saber cómo estamos viviendo. Ahí continuando, Jesucristo ha revelado quién es Él. Eso Él lo revela. Jesús es el verbo de vida. Jesús manifestó, o sea, Él lo reveló, que Él es la vida. Y también Él se identificó con el hombre. Se identificó con el hombre porque vino a querer estar en comunión con el hombre. Versículo 2, continuando dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y una vez lo está repitiendo, y testificamos, y anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto simplemente lo que significa es que Dios nos dio más que las Santas Escrituras. Él nos dio la palabra hecha Jesús, la palabra es el Logos, y esto simplemente es Jesucristo, es la palabra hecha Jesucristo. Y esto es simplemente una imagen, una expresión, un modelo, algo viviente, que lo que Dios es a través de Jesucristo es para que el hombre sea. Quiere decir que el hombre tiene que imitar a Jesús. Jesús vino para traer el mensaje de la palabra de vida. Los hombres no tienen que vivir en pecado y corrupción y muerte. Más bien el hombre es para que tenga vida y vida en abundancia, en gozo, hermanos. A veces como que se nos olvida y estamos viviendo y estamos así. Estaba hablando con un hermano y le decía que me siento como que algo va a pasar, como que estoy viviendo y más esperando que algo suceda, como que un miedo de no sé ni de qué, y no es nada, simplemente es que estamos viviendo en momentos donde viene una opresión espiritual, es un ataque espiritual, hermanos. Estamos en una guerra espiritual donde la guerra no es con carne y huesos, son contra huestes espirituales, gobernantes de las tinieblas. Y simplemente quieren venir a quitarnos la paz, a quitarnos el gozo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que Jesús, a través de Jesús, los hombres pueden vivir en abundancia, en amor, gozo, paz. Y no nomás ahorita, sino hasta la eternidad. Pero el hombre tiene que nacer de nuevo. Muchas personas pueden decir, bueno, es que yo estoy yendo a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero estoy pasando por esto. Y a veces las personas, si no han nacido de nuevo, simplemente van a la iglesia y tienen que llegar a un conocimiento pleno de quién es Jesucristo y crecer en la gracia y en la misericordia y conocer el conocimiento de Dios para que vuelva a nacer. Nicodemo no entendió este concepto. Y simplemente dice, ¿y cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Será que ya uno siendo adulto puede entrar otra vez en el vientre de la mamá, en la barriguita, para poder hacer de nuevo? Entonces me gustaría también que todos pasen ahí. Vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Jesús respondiendo a esta pregunta que tenía Nicodemo. Y Nicodemo era alguien, un maestro, alguien que sabía la palabra. Versículo 5 del capítulo 3 de Juan, dice que Jesús le respondió, de cierto, te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, versículo 7, que es necesario nacer de nuevo. Palabra importante, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8 dice, el viento sopla a donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, versículo 9, Nicodemo simplemente respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Y Jesús le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Versículo 11, continuando, dice: de cierto te digo, que no sabemos, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no las crees, ¿cómo pues? O sea, dice, ¿cómo vas a creer si te dijere las cosas celestiales? Versículo 13, dice: nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, hablando de él mismo, de Jesucristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14, y como Moisés, y aquí está el punto, hermanos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando que es una ilustración, una imagen de que Jesucristo iba a ser levantado en el madero, en la cruz. Versículo 15, ¿para qué? Pues para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuerden que en aquel tiempo habían venido unas culebras y estaban matando a la gente y se estaban muriendo todo el pueblo de Israel, y les como símbolo les dijeron que vieran a este símbolo, y ya el símbolo viene a ser lo que en realidad fue Jesucristo en la cruz. Iba a ser salvo y no se iba a morir de lo que las culebras estaban haciendo. Ahí vemos, hermanos, que es importante que tengamos que nacer de nuevo. Hay personas que tal vez me están viendo que no saben qué es nacer de nuevo. Hay personas que tal vez piensan que ya nacieron de nuevo. Hay personas que creen que no han nacido de nuevo y ya nacieron de nuevo. Ya su vida es totalmente diferente a como era antes, pero hay alguna vocecita que le está diciendo: ay, mira, muy santito. Ah, mira, estás haciendo cositas como que para que digan que eres, wow, que es la gran cosa. Entonces está la carne luchando contra nosotros, está el mismo Satanás luchando contra nosotros, y luego está el mundo luchando contra nosotros. Entonces la persona que no sabe si es nacida de nuevo, créanme que van a saber a través del Espíritu Santo. Y bueno, ya ese es otro estudio, pero si tiene alguna pregunta, ahorita al terminar este estudio, vamos a hacer un llamado para esas personas que no están seguras si han vuelto a nacer. Vamos a orar para que se entreguen totalmente al Señor y no le hagan caso al enemigo, al diablo, porque viene y simplemente quiere perturbar, quiere confundir. Y nosotros vamos a ir a lo que la palabra dice. En versículos 3 y 4 vemos que Jesucristo vino a la tierra con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues simplemente para que el hombre tenga comunión con Dios. A través de Jesucristo el hombre cuando nació apartado de Dios. Entonces estamos apartados de la gloria de Dios. Cuando viene Jesucristo, Jesús es como el puente que a través de Jesucristo, el que cree en Jesucristo, el que cree que es pecador y que de veras dice: sí, soy pecador, Señor, perdóname, es a través de Jesucristo que él puede ser perdonado, a través de esa muerte en la cruz. Entonces, para que tenga comunión con Dios a través de Jesucristo, y el resultado es que va a ser un gozo que se cumple en el hombre, el gozo con el que Jesucristo, Dios Padre, nos creó. Hay un gozo, hermanos, que simplemente está en nuestro DNA, en nuestra, ¿cómo se dice? DNA, que está muy en nosotros. El pecado no nos hace poder tener ese gozo. El pecado nos hace buscar las cosas de la carne. El pecado nos aleja de Dios, pero a través de la vida eterna, a través del Espíritu Santo, a través de volver a nacer, es que nos va simplemente llevando a ese gozo a través de la comunión que tenemos con Dios. Versículo 3 dice: lo que hemos visto, y recuerden, aquí está mencionando, yo creo que es la tercera vez que dice lo que hemos visto, lo que hemos anunciado, lo que hemos palpado, y aquí Juan quería que se dieran cuenta que en realidad existía y que era verdad. No era simplemente un cuento de ahí nomás una leyenda que lo escuchó y lo escuchó y lo escuchó. No, en realidad dice lo que hemos visto y oído, dice. Eso es lo que estamos anunciando, para que también ustedes, dice, para que vosotros también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre, o sea, una comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Yo antes de ir a la iglesia, yo creía que tenía una comunión con Dios, y la comunión con Dios era cuando iba y de veras tomaba comunión, tomaba la hostia, venía y me confesaba y me sentía santo. Y toda esa semana yo creo que caminaba en las nubes, era bueno,
y hasta hablaba diferente, no decía malas palabras. No sé si ustedes, tal vez algunos se están riendo ahí. Si eso está ocurriendo en su vida, déjeme decirle que es una mentira. Entonces yo caminaba de una manera así. Mi papá también decía que a veces iba a la iglesia y le decía a mi mamá, no me hagas enojar porque ahorita salí de la iglesia y vengo muy santo, pues no me hagas pelear. Pero saben, esa es simplemente una mentira. Una comunión verdaderamente con el Padre nos hace vivir totalmente diferentes. No es nada más en apariencia, en que la gente no se dé cuenta que soy así, que hago esas cosas. Yo siempre he dicho, hermanos, que las personas que son más santas, que se ve que son los más religiosos, oh sí, Señor, y dicen así, o están siempre con la Biblia y andan así, en cualquier denominación, muchas veces somos más carnales. Porque cuando somos carnales, la carnalidad nos hace hacer espirituales. Nos hace ser espirituales para que la gente no se dé cuenta que estoy en la carne. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando nos sientamos bien espirituales, hay que parar y decir, Señor, en realidad, ¿qué está pasando aquí? ¿Es la carne que me está haciendo caminar espiritual? ¿Es la carne que me está haciendo decir y hacer esas cosas? Y no de veras es mi ser profundo y mi relación íntima que tengo con Jesucristo. Es nomás mi pensamiento que sé que tengo que hacer aquello. Entonces tenemos que estar bien cuidadosos. Regresando, Dios, hermanos, en forma de hombre, ahora Jesús vino al mundo porque Dios ama a todos. Ustedes pueden decir, bueno, a mí no me ama porque miren en dónde nací. O Jesús a mí no me ama porque miren mi vida cómo es. O Jesús a mí no me quiere, nomás quiere a cierta gente porque miren esa gente qué bien vive. Simplemente mi respuesta es, estamos viendo las cosas mundanamente, estamos viendo las cosas superficialmente, no las estamos viendo como Dios las está viendo. Dios no ve riqueza, Dios no ve quién es fulanito, quién es manganito, un doctor, un abogado, un licenciado, cualquier persona, Él a todos los ve igual. Tengan dinero o no tengan dinero, a todos los ve igual. Así es nuestro Padre Celestial. Lo que Él quiere es que nadie se vaya al infierno. Eso es lo que Él está viendo. Y Él está viendo el carácter de la persona. Este es pecador, simplemente es orgulloso, es esto, todo lo que no le agrada a Dios. Mas esta persona es humilde, puede ser rica o puede tener muchas cosas, pero es humilde de corazón. Eso es lo que Dios está fijando, el carácter de la persona, cómo es el carácter. Por eso a través de la Biblia se nos dice, tenemos que ser santos porque Él es santo. Seguir la santidad, buscar la santidad, buscar ser semejantes a Jesucristo, caminar, seguir sus pasos. Y eso es lo que nos va llevando a una santidad. Entonces, básicamente, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Como dice en Juan, ahí en el mismo capítulo, Juan, vamos a continuar con el versículo 16 al 21. Siempre este versículo, no sé ustedes, a mí la gente me pregunta, ¿qué quiere decir Juan 3:16? Porque siempre lo ven en los juegos de los Super Bowls, las series mundiales, en el mundial de fútbol siempre aparece Juan 3:16. Y yo básicamente le digo que es el amor de Dios hacia el mundo, hacia los pecadores. Y simplemente Dios murió para que todos los que crean en Jesús tengan vida eterna. Básicamente. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, y fíjense aquí el punto clave, porque siempre hasta ahí paramos, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea que Dios no vino a condenar al mundo, sino Él vino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Versículo 18, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Versículo 19, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiero parar un poquito ahí. La luz, hermanos, ese es el tema de todo este libro. Es
Hemos visto la luz, hemos visto el amor y hemos visto la vida a través de Jesucristo. Y está hablando aquí la luz. Ustedes saben que si vemos la luz, ¿saben cuánto de oscuridad hay en la luz? Una pregunta, una tricky question. ¿Saben? Supongamos vemos la luz. ¿Saben cuánto de oscuridad hay en la luz? Nada, exacto, nada. Luz es luz. Si la luz se apaga, entonces las tinieblas crecen, porque la luz se va apagando, entonces ahora las tinieblas van creciendo. Pero cuando la luz, o sea, se prende, las tinieblas huyen, no hay. Entonces, cuando está diciendo que la luz vino al mundo, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, cuando estamos en un cuarto, prendemos la luz. ¿Qué sucede cuando prendemos la luz en un cuarto que está patas para arriba, sucio? Uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? La mugre. Uno ve la mugre, ve el pecado, ve todo el desorden y dice, wow, mejor hay que apagar la luz. Así estoy como que nada de mal. Así es la vida de nosotros, del pecador. No queremos saber que nos digan que no tienes que estar haciendo esto, que debes de dejar de hacer aquello, que lo que estás haciendo allá o lo que estás pensando es en contra de Dios, porque no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos la luz. La verdad que es Dios a través de la luz, no la queremos. ¿Por qué no la queremos? Porque nos van a exponer. Nos van a exponer al pecado, y es lo que nadie quiere. Nadie quiere ser expuesto al pecado, porque como Dios nos creó a su imagen, no podemos darnos cuenta que somos pecadores. Entonces hay algo que no checa, es como el aceite y el agua. Entonces no queremos, entonces preferimos apagar la luz. Y ese es el punto, esa es la condenación, que Dios vino al mundo a mostrar a los hombres del pecado. ¿Cómo? Pues viendo la luz, prendiendo la luz. Pero los hombres dijeron, no, a mí no me gusta la luz, a mí me gustan más las tinieblas. Apaguen la luz. Así hago lo que yo quiera hacer. Y nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Pues porque las obras de los hombres son malas. Entonces, si son malas y nadie está viendo, no pasa nada. Pero la realidad es que van a pasar muchas cosas malas. ¿Por qué? Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no vive en la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, quieren vivir ahí para que nadie les diga nada y nadie los reprenda. Versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. La verdad y la luz va mano y mano, para que sea manifestado, o sea, manifiesto, que sus obras son hechas en Dios. La luz, hermanos, es el resplandor, Dios es luz, no hay nada de tinieblas en Dios. Y cuando uno camina de una manera, hermanos, donde a veces uno dice, ay Señor, perdóname, uno dice, bueno, tal vez el foco ahí se bajó un poquito, ¿no? Tal vez bueno, yo sé que sí han visto, pero ¿saben los focos que tienen un dimmer? Un dimmer. A veces yo siempre pienso eso, ¿no? Cuando está el dim así es como que, como que la cosa no anda tan bien, pero el dimmer le subimos y de repente ya se ve todo bright. Dice, ok, así me gusta. Y nos gusta más ver con luz. Entonces, nada más piensen, hermanos, que cuando tal vez no hay tanta luz, es porque nos falta más luz en nuestras vidas. Y si alguien que me está viendo, tal vez está viviendo en la oscuridad y está caminando de una manera donde aborrece la luz y le gusta estar en la oscuridad no es de Dios, más bien es del diablo. El diablo, la mentira, se mueve en la oscuridad, se mueve el pecado, se mueve la muerte, y es muerte eterna. No nada más es muerte aquí de uno, ya me morí, pues ya me voy, ya no pasa nada, se acabó mi vida, al cabo quiero morir, esta vida no vale nada. No es así. La vida vale mucho porque somos creados a la imagen de Dios, y el diablo es lo que quiere hacer. Él quiere venir, destruir y matar, y va a matar a los que están en la oscuridad. A los que caminan en luz, Dios está con ellos, los va protegiendo. Y ya para terminar, hermanos, en el versículo 4, esto es algo tan importante, hermanos. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Bueno, ya nos dimos cuenta que vino a tener comunión con los hombres, para que a través
de Jesucristo, el hombre tenga comunión con Dios. Y el resultado es ese gozo, un gozo que se cumple. Ahora, el resultado es el gozo que se cumple en el hombre. Y estas cosas dice que les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir, hermanos, que a través de nuestro caminar hay un gozo que tiene que ser cumplido a través de los que vamos caminando con Dios. Y yo les digo, muchos de ustedes ya saben ese gozo, ya saben qué gozo se está hablando aquí la palabra, ese gozo que se ha cumplido. Pero tal vez hay personas que ni siquiera se dan cuenta o no saben qué es un gozo. Un gozo, y esta es la mejor manera que yo traté de poderlo explicar. Un gozo es una alegría interna. Es algo que sucede muy dentro de uno. Es algo tan profundo, es un placer, es sentirse una seguridad, una confianza en todo lo que hagamos. Uno dice, bueno, es que voy a ir a un chequeo, no sé, que me van a chequear y esto. Pero dentro sí, tal vez hay temor, pero ese gozo y esa paz está todavía como más arraigada, más dentro de nosotros, que no importa lo que nos vayan a decir, everything's gonna be okay. Todo va a salir bien, porque estamos en Dios, estamos en Él. Entonces, un gozo es una seguridad, una confianza de que todo lo que hacemos va a estar bien. ¿Y saben por qué? Porque esa raíz del gozo, esa raíz no está en las cosas materiales. Si usted dice, no, es que ahorita estoy gozoso porque me gané la lotería, estoy gozoso porque me dieron un gran aumento y ahora tengo para gastar, tengo eso. Eso, hermanos, no es un gozo. Ese simplemente serían cosas materiales o mundanas que son más bien como triunfos logrados. Cuando uno está gozoso porque uno alcanzó un triunfo, ese no es gozo del que estamos hablando aquí, de ese gozo que se ha cumplido a través de Jesucristo. Estamos hablando de un gozo que su raíz viene simplemente de posesiones, de cosas materiales, cosas mundanas, cosas que yo, porque soy tan inteligente y soy tan listo, fui y agarré aquello, entonces ahora tengo esto, entonces ahora tengo este gozo. No es ese gozo, más bien eso ni es gozo. Eso tal vez puede ser una felicidad, que la felicidad dura poquito. ¿Cuántos han ido a Disneylandia y van bien felices y llegamos, estamos ahí en Disneylandia, allá, y a los primeros media hora, una hora ya no está cansado uno y dice, ¿qué pasó con todo el gozo, toda la felicidad? Ya me quiero ir, las líneas, tengo hambre, tengo que ir a hacer línea acá. Entonces, el lugar más feliz del mundo no es el más feliz del mundo. Entonces, a eso estamos refiriendo. Entonces, un gozo de triunfos, así lo puse, de triunfos logrados, porque estoy gozoso porque logré todo esto, simplemente ese no es estar ese gozo de regocijo del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 11, estas cosas, dice, les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que el gozo esté en nosotros. Quiere decir, hermanos, que no todos tenemos ese gozo. Quiere decir que muchos de nosotros confundimos el gozo con la felicidad, con los bienes del corazón, juguetitos que tenemos en el corazón que son muy de nosotros, y yo me gozo de estar viendo, no sé, un partido de fútbol, o me gozo estar comiendo un platillo rico, o me gozo en ciertas cosas, pero en realidad ese no es gozo, ese es, estoy feliz porque estoy en las cosas carnales que me gustan. Y no es diciendo que son malas las cosas, si estamos abusando ya es pecado, pues ya cada quien sabe. Pero este gozo, hermanos, no depende de las circunstancias o de la felicidad. Es un gozo que se tiene a pesar de cómo estemos. Tal vez estamos pasando por tribulaciones, tenemos ese gozo. Tal vez estamos pasando por una situación donde no entendemos por qué, pero tenemos ese gozo. Tal vez uno dice, wow, Señor, no sé qué está pasando, ahorita estoy creo que estoy en lo peor que he estado, pero yo me siento esa paz, y esa paz me trae ese gozo, porque sé que tú estás ahí, sé que tú me llevas de la mano. Y no sé ustedes, hermanos, pero yo lo he experimentado. He experimentado un gozo sabiendo de que no importa lo que yo haga, no importa lo que yo quiera hacer, sé que Dios ahí me tiene. Y es ese gozo de simplemente estar tranquilo y tener paz y saber que Dios es Dios y que en realidad yo no puedo hacer nada. Yo puedo hacer cosas para ser feliz un ratito tal vez, para ir y comer algo, ya lo hice porque tiene dinero, me gocé. Pero en realidad ese no es gozo, me siento feliz.
El gozo es más profundo. Recuerden, es un gozo que la raíz no está en las cosas materiales. Cuando es un gozo que viene por algo material, ese no es el gozo del Señor que está hablando aquí Juan. Entonces que no se nos olvide. Y quería tomarme un poquito, porque a veces depende de las circunstancias, estamos gozosos o no estamos gozosos, y no tiene que ser así, hermanos. Más bien tiene que ser gozo en el Señor, porque aquí Juan está diciendo, estas cosas les estoy escribiendo, ¿qué? Pues todo lo que leímos. ¿Para qué? Pues para que el gozo sea cumplido, para que no estemos pensando en que, si tenemos posesiones vamos a estar gozosos. La felicidad, recuerden, hermanos, depende de los logros, o las cosas de la vida, los sucesos de la vida, cómo vayamos viviendo, o lo que vamos haciendo, y eso es temporal, hermanos, y es carnal. El gozo es eterno, y nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo puede quitar. En Hechos capítulo 13, versículo 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Cuando los discípulos eran perseguidos, estaban en tribulación, ellos se gozaban estando ahí escondiditos, cantando, alabándole al Señor, y no importaba lo que sucedía o los querían matar, no importaba. En ese momento ellos estaban ahí con el Señor porque sabían que eso era lo que tenían que estar haciendo. Ese es el gozo. Entonces, el gozo que es de Dios es implantado al creyente y sobrepasa todo. En Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque para unos, como para mí, a veces uno dice, bueno, estoy gozándome ahorita en el Señor, porque estoy comiendo bien, me siento bien a gusto, aquí estoy. No, el reino de Dios no es así, hermanos. No es así. No es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que si somos justos, vivimos en paz y tenemos ese gozo, es que viene a través del Espíritu Santo. Y a veces ahí se nos va, ¿no? Uno dice, bueno, es que ya todo está bien, todo va bien ahorita, mis biles, todo. Ahorita, estoy gozoso. Gozoso en el Espíritu. No. Si la felicidad depende en logros, y a través de esos logros viene el gozo, una vez más, hermanos, ese es gozo carnal, no es gozo en el Espíritu Santo, como Juan está diciendo aquí. También Romanos 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios, ya lo leí, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu, primero es amor. Es amor, ese es el fruto del Espíritu, y a través de ese Espíritu viene el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Una vez más, el fruto del Espíritu es amor, y luego la primera palabra que aparece es gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, en Gálatas 5, 22. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros, dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio y fíjense, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. ¿Alguien puede recibir gozo y recibir la palabra de Dios en medio de una gran tribulación? Solamente es el gozo del Espíritu Santo, no es el gozo carnal, el gozo que depende de los logros. Y una vez más, hermanos, es bien importante que entiendamos que estas cosas Juan estaba escribiendo para que nuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que estamos llegando a un punto de llegar a tener ese gozo. ¿Cómo? Pues aquí fíjense lo que Pedro le escribe a los tesalonicenses. Ellos necesitaban ser animados. Recuerden que es ahí donde les dice que viene el rapto, el Señor viene y nos va a llevar, que es por poco tiempo, a pesar de la gran tribulación. Fíjense lo que dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, ahorita estamos en situaciones donde en realidad nunca se habían visto. Cierto grupo, cierto campamento de gente dice esto, y cierto grupo, campamento de gente dice este otro. Las personas que están en el medio familias se están enojando entre sí, congregaciones se están ¿cómo se dice? Se están no splitting, pero se están
personas están yendo y yéndose a otras congregaciones donde ellos crean lo que ellos creen de todo lo que está pasando y digan eso, bueno, entonces yo me voy a ir porque yo creo así. Estamos en situaciones donde los trabajos también las compañías están quebrando porque también ellos, si siguen, los van a multar, les van a quitar sus licencias, van a tener que pagar, o sea, es un desastre que está ocurriendo. Y mientras todo esto puede ser bueno, dice, bueno, es que es para cubrir a la gente, sí, es para cubrir a la gente, pero ¿y qué bien si vienen detrás de todo esto situaciones malignas? Que no estamos diciendo que no existe esta enfermedad, que no se infecta, no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo que esto lo usan para sus propios bienes, para venir y dividir a la gente, para venir y quitar la comunión en las congregaciones, para venir y dividir a familias, para venir y dividir a comunidades, para que todos estén aislados, para que los derechos de los humanos, como somos libres, simplemente salgan. Entonces uno dice, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo correcto? Entonces, lo único que les puedo decir son situaciones donde solamente es a través de la llenura del Espíritu Santo que vamos a poder caminar y seguir adelante. Los hermanos que estaban en tribulaciones, todavía no estamos en esos momentos. Ahí a los hermanos ya no se podían reunir porque simplemente llegaban y los sacaban. Recuerden, Pablo llegaba y estaban juntos adorando al Señor, y venía Pablo comandado por otros. Él comandaba otros grupos que entraban a las iglesias y sacaban a las mujeres de los cabellos porque estaban alabando al Señor. Entonces no hemos llegado a eso, pero va a llegar un punto que nos vamos a tener que parar firmes y de veras seguir lo que el Señor nos dice en la palabra. Cuando vengan las autoridades y nos digan que tenemos que pecar, que tenemos que hacer esas cosas o nos van a hacer la vida imposible como creyentes, pues que nos hagan la vida imposible como creyentes, porque no vamos a estar obedeciendo cosas que nos van a hacer ya. Ahorita no estamos, está así. Ya cuando nos demos cuenta, nos vamos a ver quiénes somos en realidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hay que estar gozosos porque depende de lo que vaya a pasar. ¿Saben qué? Estar llenos del Espíritu Santo, podemos experimentar su gozo, a pesar de lo que esté pasando. Ahorita las alabanzas a mí me quebrantaron totalmente, y ese gozo nadie me lo puede quitar. Mi relación con el Señor, mi intimidad, nadie me la puede quitar. Eso es lo que ellos quieren que no lo tengamos, como en una comunión, en un cuerpo de Cristo, que vengamos y alabar. Si quitan las alabanzas de las iglesias, es parte de la comunión. Imagínense, bueno, ya me aclararon y dicen que no puede haber alabanzas o no pueden tocar alabanzas para las personas que son pagadas, a las personas que les pagan en una iglesia, porque ya entra el gobierno, el OSHA, Cal OSHA, que ven con todo lo que es de labor laws, y entonces ya se complica. Entonces todo lo quiere hacer bien complicado, pero si alguien es ¿cómo se dice? Voluntario y viene a cantar, entonces sí puede haber alabanzas. Entonces yo creo que aquí ya no vamos a tocar nada más puros CDs para no meternos en problemas. Pero hermanos, el punto es de que estamos viviendo en tiempos difíciles y tenemos que llegar a ese gozo, a esa plenitud de que Cristo quiere que tengamos, para que ese gozo sea cumplido. Vamos a orar ahorita y vamos a ir delante del Señor. Si hay una persona que ese gozo nunca lo ha experimentado, y simplemente dice, Señor, yo sé que vivo mal, pero yo no entiendo, y yo soy feliz cuando me echo mis cervecitas, soy feliz cuando tengo trabajo, soy feliz cuando no estoy peleando con mi esposa, soy feliz cuando todo me está yendo bien, pero eso dura un poquito. Y aquí Juan no está hablando de esa felicidad, está hablando de el gozo que se cumple en el hombre a través de Jesucristo, a través de venir y entregarnos totalmente a Él. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que están ocurriendo, a través de Jesucristo es que podemos llegar a tener ese gozo, porque el gozo nos va a llevar a un lugar donde hay luz. Cuando no tenemos gozo y estamos en la oscuridad, estamos en la suciedad, estamos en donde no se ve, no podemos
vivir como Dios manda que vivamos. ¿Por qué? Porque hemos decidido caminar en la oscuridad. Hemos decidido estar haciendo eso porque el pecado nos gusta, se siente bien, pero Jesús no quiere que vivamos así. Él quiere que vengamos y podamos ser llenos de ese gozo, para que ese gozo sea cumplido. Entonces vamos a orar para que usted, si usted es una persona que está viviendo de una manera donde sí puede estar feliz, pero se acaba esa felicidad de una hora, media hora, estuvo contento ahí con familiares, con familia, pero regresa a lo mismo de antes. A través de Jesucristo, a través de la llenura del Espíritu Santo, con ese gozo del Espíritu Santo, a pesar de la tribulación, es donde puede usted vivir, especialmente en estos momentos. Vamos a venir delante del Señor, vamos a orarle, vamos a pedirle, vamos a hablar con Él, y a través de lo que le vamos a pedir, usted simplemente va a reconocer que es pecador, que es pecadora, y que necesita a Dios. Usted solo no puede hacer nada, porque ha llegado a un punto donde todo lo que hace le sale mal. Vamos a venir delante del Señor. Señor, venimos delante de ti, y tú conoces a la persona en este momento que está escuchando. Tú ya la conoces, Señor, y tú sabes quién es. Padre, tú conoces a todos, porque tú nos creaste a todos, Señor. Somos creación tuya, Padre. Y en este momento, Señor, hay muchas personas que creen que la felicidad depende de los logros, de lo que han hecho en su vida, de lo que han logrado. Y Señor, nos hemos dado cuenta que todo esto es temporal y es carnal, Señor. Más bien el gozo que viene de ti, Señor, está implantado en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y es ese gozo que sobrepasa todo, Señor. Todo, Señor. Y nos damos cuenta que el gozo no es de comer y beber y estar contentos y estar felices. No, no, no. El gozo es gozo de justicia, de paz. Esa paz que viene a través del Espíritu Santo. Y Señor, yo te pido que así esas personas que están en esta situación, en este momento escuchando, yo te pido que escuches su voz, Señor. Señor, escucha su clamor, Señor. Repita esto después de mí. Señor, Padre, perdóname porque he pecado contra ti y he seguido la oscuridad, y me atrae la oscuridad, estar allí porque se siente bien, las fiestas, los parties, las drogas, todo lo que ocurre en la oscuridad me gusta, pero sé que es malo contra ti, Señor, y me arrepiento de todo esto lo que he hecho en la oscuridad. Te pido que me perdones. Sé y reconozco que he pecado contra ti. Te pido que me perdones, y yo creo que tú moriste en la cruz para poder yo tener vida eterna. Gracias por morir en la cruz. Te pido que me des vida nueva, Señor, que vuelva a nacer, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, como escuché a través de Nicodemio. Y te pido que a través de todo esto pueda tener ese fruto del Espíritu que es amor, porque tengo tanto odio, tanto coraje, tanto rencor con las personas que me han hecho mal. Te pido que cambies todo eso y me limpies y pueda tener ese gozo, y lléname de tu Espíritu para poder experimentar ese amor. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias porque resucitaste y estás sentado a la derecha de Dios Padre, como dice la palabra, y yo creo en eso. Te pido que me ayudes, que me cambies mi vida. Te doy totalmente control, te doy control de todo mi ser, para que me cambies y me hagas una persona nueva, Señor. Quiero seguirte. Gracias por morir en la cruz. Te pido por mi familia, te pido por mis amigos, por las personas donde estoy trabajando. Te pido que me cambies totalmente, que me cambies totalmente. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha orado esta oración, la Biblia dice que ha vuelto a nacer. Y no nomás termina, y más bien ese es el principio de un camino largo que usted va a caminar, pero dése cuenta que ya no va a ir sola o solo, va a ir siguiendo a Jesús. Jesús lo va a agarrar de la mano y va a ir caminando
conforme a su capacidad. No quiera correr, es largo. Lo único que le puedo decir en este momento es que lea la Biblia. Hoy hay en la computadora hay muchas aplicaciones. En la misma aplicación de bendición hay una página donde está la Biblia, puede leer la Biblia. Vaya a una iglesia donde prediquen la palabra. Comience a leer la Biblia. Y de aquí en adelante usted va a vivir una vida totalmente diferente, porque el resultado es que ese gozo se va a ir cumpliendo en usted. Es una promesa de Dios Padre. Entonces, pues que el Señor lo guarde, o la bendiga, y nos vemos la próxima semana por este mismo lugar. Y si quieren venir a la iglesia, vamos a estar los sábados a las 6 de la tarde. Amén. Gloria a Dios, y que Dios los guarde y los bendiga, y hasta la próxima.